En un rincón secreto del viejo roble que reinaba en el centro del parque, donde las raíces formaban pequeños túneles y acogedoras guaridas, vivía un ratoncito llamado Nico. Su hogar, meticulosamente decorado con plumas suaves y trozos de tela brillante, era el resultado del esfuerzo y cariño de su madre, quien siempre encontraba maneras de convertir lo ordinario en extraordinario. Desde fuera, cualquiera habría pensado que Nico vivía una vida perfecta, rodeado de todo lo que un ratón podría desear. El roble no solo era su refugio, sino un verdadero paraíso. Las ramas altas protegían a sus habitantes del sol abrasador y las lluvias torrenciales, mientras que en primavera el suelo se transformaba en un tapiz de flores multicolores. El aire estaba impregnado de dulces aromas de néctar, acompañado por el zumbido melódico de las abejas. Además, la cercanía de un pequeño café al aire libre garantizaba manjares exquisitos: migajas de croissants, trozos de queso y, en ocasiones especiales, restos de pastel de chocolate. Sin embargo, detrás de esta fachada de abundancia y calidez, Nico llevaba un peso que nadie más veía. Cada mañana, al abrir sus pequeños ojos oscuros, una sensación de vacío lo invadía, como si una nube gris cubriera todo a su alrededor. Aunque su familia lo colmaba de amor, abrazos y risas, Nico sentía que algo faltaba. Se aislaba, declinaba las invitaciones de sus hermanos a jugar y, en soledad, se preguntaba por qué no podía disfrutar de la vida que parecía tan perfecta a su alrededor. La tristeza invisible de Pepe. Pepe vivía rodeado de abundancia y amor, pero a pesar de ello, sentía un peso invisible que parecía encadenarlo a la tristeza. Cada mañana, al abrir sus pequeños ojos, un velo gris cubría todo lo que lo rodeaba. Los aromas que flotaban desde la cocina, que en el pasado lo llenaban de entusiasmo y hacían que se le hiciera agua la boca, ahora le eran indiferentes. Comía sin ganas, apenas probando los alimentos que antes disfrutaba con tanto placer. Incluso las migajas de pastel de chocolate, su favorita, ya no lograban arrancarle una sonrisa. El mundo que lo rodeaba, antes vibrante y lleno de colores, ahora le parecía deslucido. Las flores del parque, que solían maravillarle con su gama de tonos, se veían opacas. El canto de los pájaros, que antes consideraba una melodía encantadora, se había convertido en un ruido molesto que prefería ignorar. La suave brisa que atravesaba las ramas del roble, que antes le traía una sensación de paz, ahora solo le provocaba escalofríos. Cada día era una repetición monótona del anterior, una rutina que lo mantenía atrapado en un ciclo de apatía. Pepe no entendía por qué se sentía así. Aparentemente, lo tenía todo: una familia amorosa, un hogar acogedor y suficiente comida. Pero en su interior, un vacío crecía día a día. Sentía que le faltaba algo esencial, aunque no lograba identificar qué era. Este cuestionamiento constante solo lo sumía más en su tristeza, atrapándolo en un laberinto emocional del que parecía no haber salida. La preocupación de su familia. El cambio en Pepe no pasó desapercibido para su familia. Su madre, siempre atenta, notó que su hijo ya no sonreía como antes. Preocupada, comenzó a preparar sus platos favoritos con la esperanza de que la comida le devolviera algo de alegría. Cada vez que le servía un plato de queso cremoso o migajas de croissant fresco, lo miraba con ojos llenos de expectativa, pero Pepe solo tomaba un par de bocados antes de apartar el plato. Su padre también trató de ayudarlo. Recordando cuánto disfrutaba Pepe de las historias de sus aventuras nocturnas, comenzó a invitarlo a salir juntos por la noche, explorando el parque en busca de migajas y tesoros escondidos. Sin embargo, Pepe rechazaba las invitaciones con un gesto cansado, incapaz de reunir la energía para unirse. Sus hermanos, siempre juguetones y llenos de energía, intentaron hacerlo reír con sus travesuras. Corrían alrededor de él, le contaban chistes y lo animaban a unirse a sus juegos, pero Pepe simplemente observaba desde un rincón, sin participar. La familia estaba desconcertada. Nunca habían visto a Pepe así, y aunque intentaban animarlo, nada parecía funcionar. A pesar de sus esfuerzos, Pepe seguía sumido en su mundo de tristeza, incapaz de conectar con quienes lo amaban. Noches de contemplación y vacío. Cuando todos en casa dormían, Pepe encontraba consuelo en las noches silenciosas.
Solía escabullirse hasta la entrada de su hogar, donde se sentaba a observar el cielo estrellado. Para otros, las estrellas representaban esperanza, promesas de un universo lleno de posibilidades. Pero para Pepe, esas luces distantes solo subrayaban lo pequeño e insignificante que se sentía. A menudo suspiraba profundamente, deseando que una de esas estrellas cayera del cielo y se llevara consigo el pesado vacío que llevaba en el pecho. Miraba la luna, intentando encontrar alguna respuesta en su luz plateada, pero todo lo que sentía era un profundo anhelo de algo que no podía nombrar. En esos momentos de soledad, Pepe reflexionaba sobre su vida. Se preguntaba por qué no podía ser feliz como los demás ratones, por qué algo que parecía tan sencillo para otros era tan difícil para él. Aunque el cielo nocturno era vasto y hermoso, para Pepe representaba un espejo de su propia tristeza, brillante en apariencia, pero frío y distante. Estas noches de contemplación no le traían consuelo, pero tampoco podía evitarlas. Era como si buscara algo en esas estrellas, una respuesta o un alivio, aunque no supiera exactamente qué era lo que esperaba encontrar. Un amanecer diferente. Sin embargo, una mañana, algo cambió. Mientras el sol se alzaba lentamente sobre el parque, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Pepe sintió una ligera chispa de algo diferente. Tal vez fue el canto especialmente dulce de un petirrojo, o el aroma del pan recién horneado que llegaba desde el café cercano. Fuera lo que fuera, esta pequeña chispa lo empujó a tomar una decisión. No podía seguir sintiéndose así. Necesitaba buscar una solución, algo que lo ayudara a salir del pozo de tristeza en el que se encontraba. Con pasos vacilantes, Pepe se dirigió hacia la cocina, donde su madre preparaba el desayuno. La preocupación en los ojos de su madre era evidente, pero cuando Pepe tomó aire y le confesó con voz temblorosa que no entendía por qué se sentía tan mal, ella lo abrazó con ternura. Ese simple acto de pedir ayuda, aunque pequeño, marcó un gran paso para Pepe. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Juntos, decidieron que buscarían una solución, y así comenzó el primer día del cambio para Pepe. La valentía de pedir ayuda. Pepe sabía que admitir cómo se sentía no sería fácil. Aquel día, al entrar en la cocina y ver a su madre preparando el desayuno, sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras se atoraban en su garganta, pero reunió todo su coraje y habló con voz temblorosa. «Mamá, creo que necesito ayuda. No sé qué me pasa, pero no puedo seguir sintiéndome así». Al escucharlo, su madre dejó lo que hacía, sus ojos llenos de emoción. Sin decir una palabra, lo envolvió en un abrazo cálido, sus bigotes temblando con ternura. «Estoy tan orgullosa de ti, mi pequeño», susurró. Admitir que necesitas ayuda es un paso muy valiente. No estás solo, encontraremos una solución juntos. Su madre lo mantuvo entre sus brazos mientras Pepe comenzaba a sentirse un poco más ligero, como si el simple hecho de compartir su carga hubiera aliviado parte del peso que llevaba en su pecho. Esa misma tarde, su familia se reunió para discutir cómo podían ayudarlo. Su padre sugirió que visitaran al abuelo Whiskers, el miembro más sabio de la familia, conocido por su capacidad para comprender los problemas más complejos y encontrar respuestas en las situaciones más difíciles. Pepe, aunque nervioso, aceptó la propuesta. Sabía que tenía que intentarlo, que quedarse en su tristeza no era una opción. Este primer acto de valentía marcó el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre. La visita al abuelo Whiskers. El viaje hacia la madriguera del abuelo Whiskers fue un desafío para Pepe. La madriguera estaba en lo alto del viejo roble, y cada paso que daba le parecía un esfuerzo monumental. Mientras subía, se cruzó con varios habitantes del árbol. Ardillas que corrían apresuradas, pájaros carpinteros martillando madera y una familia de búhos que se preparaban para dormir después de una noche de caza. Todos parecían tener un propósito claro, algo que daba sentido a sus días. Para Pepe, esto solo acentuaba lo perdido que se sentía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a la entrada de la madriguera. Antes de que pudiera reunir el valor para tocar, la puerta se abrió, revelando la figura encorvada pero imponente del abuelo Whiskers.
Sus ojos, aunque algo nublados por la edad, brillaban con una sabiduría ancestral. «Te estaba esperando, pequeño», dijo con una voz rasposa pero amable. «Pasa, pasa. Tengo el té listo». Pepe entró, maravillado por la colección de objetos curiosos que decoraban la madriguera. Plumas de colores exóticos, piedras que brillaban como gemas y tapas de botellas que reflejaban la luz de manera mágica. La atmósfera cálida y acogedora del lugar hizo que Pepe sintiera, por primera vez en mucho tiempo, un leve alivio. Un lugar lleno de sabiduría. El abuelo Whiskas lo guió hacia una pequeña mesa donde había dispuesto tazas hechas de cáscaras de nuez y una tetera humeante llena de un té de hierbas silvestres. Mientras servía el té, Whiskas le dedicó una mirada llena de comprensión y cariño. «Ahora, mi querido nieto», comenzó mientras se acomodaba en su sillón favorito hecho de musgo, «cuéntame qué es lo que te aflige». Al principio, Pepe dudó, pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, llevándose consigo meses de emociones reprimidas. Habló de la tristeza que lo envolvía cada mañana, del vacío que sentía incluso estando rodeado de su familia, de cómo el mundo parecía haber perdido todo su color y encanto. A medida que hablaba, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, humedeciendo su suave pelaje. Whiskas lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirlo. Cuando Pepe terminó, exhausto pero aliviado de haber compartido su carga, el abuelo permaneció en silencio por un momento, acariciando pensativamente sus largos bigotes. Finalmente, con voz serena, dijo: «Mi querido Pepe, lo que sientes no es raro. Muchos pasan por momentos así en sus vidas. Pero déjame decirte algo importante. Ese vacío que sientes no es realmente un vacío. Es un espacio que está esperando ser llenado con algo muy especial». Confesiones y comprensión. Pepe lo miró con confusión. «¿Qué quieres decir, abuelo?», preguntó con voz temblorosa. Whiskas se levantó lentamente y lo guió hacia una pequeña ventana circular. Desde allí, se podía ver el parque en toda su extensión, bañado por la luz dorada del atardecer. «Mira afuera, Pepe», dijo Whiskas con suavidad. «¿Qué ves?». Pepe observó el césped verde, las flores de colores vivos, las personas paseando y riendo, los pájaros volando libres en el cielo. Pero, a pesar de todo, el mundo le seguía pareciendo distante, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. «Veo la vida, supongo», respondió sin mucho entusiasmo. Whiskas asintió. «Exacto. La vida en toda su belleza y complejidad. Y déjame decirte un secreto, Pepe. El vacío que sientes puede llenarse aprendiendo a ver la belleza en todo esto. La llave está en la gratitud». Pepe frunció el ceño, aún sin comprender del todo. «¿Cómo puedo aprender a ver algo que no siento, abuelo?». Whiskas sonrió con ternura. «Con gratitud, mi pequeño. La gratitud es la llave que abre los ojos del corazón. Y yo te enseñaré cómo usarla». En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Pepe sintió una chispa de esperanza. Aunque no entendía completamente lo que su abuelo quería decir, estaba dispuesto a intentarlo. «Estoy listo para aprender, abuelo», dijo con determinación. Whiskas sonrió, sus ojos brillando con orgullo y afecto. «Entonces, mi querido nieto, comencemos tu viaje hacia la gratitud y la plenitud. Será un camino largo, pero te prometo que cada paso valdrá la pena». El secreto de la gratitud. El abuelo Whiskas miró a Pepe con una mezcla de ternura y sabiduría. «La gratitud, mi querido nieto, no es algo que simplemente aparece. Es una práctica, un hábito que transforma la forma en que vemos el mundo», comenzó a explicar mientras se sentaban juntos en la pequeña mesa redonda de la madriguera. Frente a ellos, el té humeaba, llenando el aire con un aroma reconfortante de hierbas silvestres. «La gratitud es como un músculo», continuó Whiskas. «Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Pero, como cualquier habilidad, lleva tiempo y esfuerzo». Para ayudarlo a entender, Whiskas le propuso una práctica simple pero poderosa. Antes de cada comida, Pepe tendría que observar su alimento con atención. «Mira sus colores,
Siente su textura, huele su aroma, le instruyó. Piensa en todo lo que se necesitó para que este alimento llegara a tu plato. El sol, la lluvia, el trabajo de muchos seres vivos. Pepe, aunque al principio un poco escéptico, siguió las instrucciones de su abuelo. Por primera vez en mucho tiempo, observó con detenimiento las semillas brillantes y las bayas vibrantes que tenía frente a él. Al principio, este ejercicio le parecía forzado, pero poco a poco comenzó a encontrar pequeñas cosas por las que estar agradecido. Con cada bocado, pensaba en algo nuevo: el amor de su familia, el refugio seguro de su hogar o incluso el cálido sol que iluminaba sus días. Con cada pensamiento, sentía como una cálida sensación comenzaba a llenar el vacío en su pecho, reemplazando la tristeza con algo más luminoso y esperanzador. Las primeras lecciones de gratitud. El abuelo Whiskers no solo enseñó a Pepe a observar su comida con gratitud, sino que también le entregó una herramienta especial: un pequeño cuaderno hecho con hojas secas y un lápiz de carbón. Este será tu diario de gratitud, explicó. Cada día, antes de dormir, escribirás 3 cosas por las que estés agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es que sean sinceras. Pepe miró el cuaderno con cierto recelo, preocupado de no tener nada que escribir. Siempre hay algo por lo que estar agradecido, incluso en los días más difíciles, le aseguró Whiskers. Para guiarlo, comenzaron juntos. En su primera entrada, Pepe escribió sobre el aroma reconfortante del té de hierbas, el abrazo cálido de su madre esa mañana y la vista del parque desde la ventana de su abuelo. Aunque al principio le costaba, con el tiempo comenzó a encontrar más razones para estar agradecido: el sonido de las hojas moviéndose con el viento, la risa de sus hermanos o incluso la frescura del agua que bebía. Este ejercicio, aunque sencillo, marcó el comienzo de un cambio profundo en Pepe. Cada noche, al escribir en su diario, sentía que estaba construyendo un puente hacia una vida más plena. Poco a poco, sus pensamientos se llenaron de luz, y el vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Un corazón que comienza a sanar. Con el paso de los días, Pepe notó pequeños pero significativos cambios en su forma de ver el mundo. La tristeza que antes lo envolvía con fuerza parecía perder su dominio. Ahora, cuando salía al parque, encontraba belleza en los detalles más simples: el intrincado diseño de una telaraña, el zumbido melódico de una abeja o la forma en que los rayos del sol atravesaban las ramas del viejo roble. Su familia también notó la transformación. Su madre, que había estado preocupada durante tanto tiempo, sonrió con alivio al verlo comer con gusto por primera vez en semanas. Su padre se alegró al escuchar a Pepe pedirle que le contara más historias de sus aventuras nocturnas. Incluso sus hermanos celebraron su regreso a los juegos y travesuras que tanto disfrutaban juntos. Pepe también comenzó a encontrar gratitud en las dificultades. Una tarde lluviosa, mientras todos se quejaban del mal tiempo, él cerró los ojos y agradeció por el agua que nutría las plantas y limpiaba el aire. Este simple cambio de perspectiva lo llenó de una sensación de paz que nunca antes había experimentado. El vacío en su pecho, que antes parecía insuperable, ahora era reemplazado por una calidez que crecía con cada momento de gratitud. Un viaje hacia la plenitud. Gracias a las enseñanzas de su abuelo y a su práctica diaria de gratitud, Pepe comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. Lo que antes parecía aburrido o insignificante ahora estaba lleno de vida y significado. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más melodiosos y los sabores más intensos. Descubrió que la gratitud no solo cambiaba cómo se sentía, sino también cómo se relacionaba con los demás. Pepe empezó a expresar su agradecimiento abiertamente. Daba las gracias a la ardilla que le mostraba dónde encontrar las mejores nueces, al pájaro que lo alertaba sobre los depredadores cercanos, e incluso al viento por refrescarlo en los días calurosos. Esta nueva actitud atrajo a otros animales hacia él, quienes se sentían inspirados por su energía positiva y su sonrisa contagiosa. Una noche, mientras observaba las estrellas junto a su abuelo, Pepe tuvo una revelación. «Abuelo», dijo con voz suave, «creo que ahora entiendo. La gratitud no es solo sobre apreciar lo que tenemos. Es sobre encontrar belleza en todo lo que nos rodea».
Whiskers asintió con orgullo. Exactamente, mi querido Pepe. La gratitud no cambia el mundo a nuestro alrededor, cambia cómo vemos el mundo. A medida que Pepe continuaba su práctica, el vacío que una vez lo consumía desapareció por completo, reemplazado por una sensación de plenitud y conexión. Había descubierto que la verdadera felicidad no provenía de lo que tenía, sino de cómo elegía verlo. Y con cada nuevo día, Pepe se sentía más vivo, agradecido y en paz con el mundo que lo rodeaba.